Esto es exactamente de lo que trata la historia de Canyon. Podrías preguntar, ¿es esto realmente posible? ¿Cómo podría una simple cena familiar llevar a un brutal asesinato que conmocionará a todos en Malasia? La ley incluso será revisada por el gobierno local. Veamos este caso. Princesa Canyon Lake Jang es su nombre completo. Nació en 1974 en Ipoh, Malasia, en una familia numerosa. Gente de todo el mundo visita la ciudad. Pero Kani tenía la vista puesta en otra cosa: un mejor trabajo y viajar. ¿Qué más podría querer una chica? Dicho esto, sabía que tenía que trabajar por su sueño, y que nada bueno podía suceder por sí solo. Primero Kani obtuvo una medalla de oro en la escuela secundaria. Luego fue a la Universidad de Hawái y obtuvo un título en economía aquí. Después del comienzo, había que hacer más trabajo para mejorar las cosas. Ella se fue a Los Ángeles y consiguió un trabajo en una agencia de publicidad. Ya estaba viviendo sola. La ciudad de los sueños ayudó a la chica a verse a sí misma como una experta en su campo. En 2001, Kani conoció a Brandon Ong allí. Nació en Singapur como su padre, pero se mudó a los Estados Unidos con su familia cuando era niño, y ahora era legalmente estadounidense. La joven Kani y Brandon se casaron rápidamente y se mudaron a San Diego, que está justo al lado. Pero después de solo 2 años juntos, algo malo sucedió. El papá de Kani tuvo cáncer de hígado. La cirugía que su padre iba a tener en Malasia era muy seria, y no estaba claro si viviría o moriría después de ella. Rápidamente empacó sus cosas y voló a ver a su padre el 1 de junio, dejando a su esposo en Estados Unidos. La cirugía salió bien, la enfermedad mejoró, y los doctores dijeron que el papá de Kani, a quien llamaban Biko Machen, viviría mucho tiempo y definitivamente tendría nietos. Kani soltó un suspiro de alivio. Por fin pudo volver con su esposo y su trabajo favorito. Por la mañana tomó un avión a Los Ángeles. Esa noche, Kani invitó a toda su familia a una cena de despedida en Montes, su restaurante favorito, al que solían ir de vacaciones cuando Kani aún vivía con sus padres. Durante la cena, la mamá de Kani se sintió mal de repente, y su dulce hija se ofreció a llevarla a casa. Pasó mucho tiempo buscando un ticket de estacionamiento en su bolso en el estacionamiento. Cuando no pudo encontrarlo, se dio cuenta de que lo había dejado en su coche y se había olvidado de él. Kani luego corrió hacia el coche y le dijo a sus hermanas que cuidaran de su madre. No se la vio durante mucho tiempo. Su madre fue al coche para comprobar cómo estaba, pero ni el de Kani ni el de su hija estaban allí. Cuando una de las hermanas intentó llamar al teléfono de Kani, fue aún más aterrador ver que estaba apagado. Su familia la conocía muy bien. No podía simplemente desaparecer, y siempre llamaba para informarles lo que había sucedido. Pero, ¿qué podría haber pasado en un estacionamiento que estaba cerrado, a solo 300 pies de su familia? El padre de Kani pidió a los guardias de seguridad que le mostraran las grabaciones de video. Su hija estaba caminando hacia el coche y revisando sus bolsillos y bolso en busca de sus llaves. Al principio, no había nada extraño en ello. Cuando miraron hacia atrás, vieron a un extraño moviéndose detrás de Kani. Él estaba acelerando y desacelerando, al igual que Kani. Los guardias y el preocupado padre de Kani vieron su coche salir del estacionamiento desde otra cámara. Había un hombre al volante, probablemente el que la había seguido en el estacionamiento. Era extraño que Kani estuviera sentado en el asiento del pasajero. La familia llamó a la policía de inmediato, porque parecía que alguien estaba llevándose a su hijo. La gente debería alabar a la policía malaya por haber comenzado a buscar a la mujer desaparecida tan pronto como supieron que el coche había sido robado. Después de unas horas, un oficial de la patrulla de carreteras vio un coche en la carretera que coincidía con la descripción. La policía detuvo el coche para revisar los papeles y no asustar al posible secuestrador. En ese momento no estaban seguros de si era un secuestro o no. El conductor del coche se detuvo y le dio su licencia al oficial de policía, aunque parecía tenso. Intentó mostrarle algunas señales al policía mientras estaba sentado junto a él, pero el oficial estaba ocupado revisando la licencia de conducir. No entendió, lo cual es una pena. El secuestrador, en cambio, prestó atención, pisó el acelerador y se alejó del coche de policía. La policía disparó al coche, pero se escapó. Sin embargo, todavía tenían los documentos del secuestrador. Su nombre era Yamad Najib bin Aris, y tenía 27 años. Déjame darte una breve historia de esta persona. Nació en 1976 y creció en Muar, Malasia. Era el segundo hijo en una familia de 4. Ahmad Najib asistió a la escuela secundaria hasta el 3er año, pero luego la abandonó. No asistió a los últimos 2 años de secundaria. En Malasia, la escuela secundaria dura 5 años.
Tenía que trabajar para alimentar a su familia, y trabajó duro. Se trasladó de Muar a Kuala Lumpur en 1998. Al final, Ahmad Nashib se casó y tuvo 2 hijos. Ahmad Nashib era un buen hombre que hacía bien su trabajo, según las personas que lo conocían. Ahora volvamos a nuestro caso. Después de un tiempo, quedó claro que el tiroteo en el coche tuvo un efecto. Un joven se acercó a la policía y les contó una extraña historia. Contó la historia de un extraño que se le acercó en una cafetería de carretera mientras él cenaba. El extraño dijo que estaba de vacaciones con su esposa, pero tuvo un pinchazo en el camino y no pudo avanzar más. El joven estaba feliz de ayudar al extraño, sacó un gato del maletero y se lo dio al viajero cuando salieron. Pero vio agujeros de bala en el coche y en el asiento delantero vio a una mujer asustada que no parecía la esposa que estaba disfrutando de unas vacaciones despreocupadas con su marido. Pero el llamado esposo no cambió la llanta él mismo. Solo jugó un rato con el gato, se quejó y luego lo devolvió. La policía supo de inmediato que era Kani y que Ahmad fue quien la llevó. Pero esa fue la última vez que alguien vio a Kani con vida. No mucho después, al tercer día, Kani Ong, o más bien su cuerpo, fue encontrado en una alcantarilla cerca de un sitio de construcción. Estaba casi completamente quemada hasta los cimientos. La autopsia mostrará que la mujer fue apuñalada varias veces en el estómago y luego estrangulada hasta morir. Otra cosa que se encontró cerca del sitio de construcción fue el coche de Kani, que tenía una llanta pinchada y sangre en el asiento trasero. Aunque la policía tenía la documentación del asesino, no fueron a la casa de Ahmad hasta después de que se encontrara el cuerpo por alguna razón. Lo realmente interesante de esta historia es que el asesino estaba en casa, actuando como si nada hubiera pasado. Como si tuviera. Era como si no hubiera robado el coche de otra persona, secuestrado a una mujer que había venido a ver a su padre enfermo, y luego se hubiera alejado de los policías que le disparaban. Después de que Ahmad fue atrapado, las pruebas forenses mostraron que el coche también tenía ADN de Ahmad junto con la sangre de Kani. Para ser claros, queremos decir que los asesinatos en Malasia son muy poco comunes, especialmente los que son tan violentos. Según el Código Penal, alguien que mata a alguien merece la pena de muerte, ni siquiera la cadena perpetua en este caso. Ahmad sabía que la policía tenía toda la información sobre él, así que no está claro qué esperaba. Admitió todo, e incluso aceptó ayudar con la investigación, porque pensaba que eso lo mantendría alejado de la pena de muerte. Por supuesto, el cruel criminal ocultó su identidad en el juicio pretendiendo ser una oveja. En el aparcamiento esa noche, dijo, estaba buscando a otra mujer pero pensó que había visto a la mujer equivocada. No se dio cuenta hasta que estaba en el coche con Kani. Incluso dijo que se rieron de ello juntos y luego intentó que tuviera relaciones sexuales con él. De nuevo, dijo que Kani ni siquiera estaba en contra de ello, y las marcas en su cuello de ser estrangulada eran solo parte de la fantasía sexual de la mujer, por lo que murió. Ahmad, que estaba asustado, decidió deshacerse del cuerpo incendiando a Kani. De principio a fin, los abogados de Ahmad inventaron esta historia, porque si se hubiera demostrado que era cierta, solo habrían sido encontrados culpables de abusar del muerto, o en el peor de los casos, de matar a Kani de manera negligente durante el encuentro sexual. Si esto no es cierto y los pensamientos locos del acusado son todo esto, dijo el abogado, entonces, ¿por qué la cautiva no escapó mientras su captor cambiaba la llanta? Si la persona no hubiera sido apuñalada en el estómago, esta historia podría incluso sonar plausible. La defensa se desmoronó como un castillo de naipes en este punto. Era evidente porque la investigación tenía un relato diferente, más fiable de lo que había sucedido, respaldado por la autopsia. Ahmad vio a una mujer sola en el estacionamiento fuera de Montis y la siguió. Cuando Kani abrió la puerta de su coche, él le apuntó con un cuchillo y le dijo que se sentara en el asiento del pasajero. Luego se puso al volante él mismo. Después del incidente con la policía y el fallido intento de arreglar un neumático pinchado, llevó el coche a un lugar sin nadie más alrededor, puso a Kani en el asiento trasero y la usó más de una vez. Cuando Kani intentó defenderse, la apuñalaron varias veces en el estómago, y luego la estrangularon con un cinturón de abrigo. Ahmad sacó su cuerpo ya muerto, lo arrojó en la primera alcantarilla y luego puso neumáticos sobre él para que nadie lo encontrara. Su plan era finalmente ocultar la evidencia del crimen cuando regresara a esta alcantarilla al día siguiente con varios bidones de gasolina. Puso gasolina en el cuerpo de Kani y le prendió fuego.
Resultó que Ahmad también había violado a 4 mujeres, afortunadamente ninguna de las cuales murió. No lo denunciaron a la policía porque tenían miedo de ser atrapadas. Sin embargo, después de lo que pareció una eternidad, el tribunal finalmente declaró culpable al asesino el 23 de febrero de 2005. Entre otras cosas, le dieron a Ahmad 10 latigazos. ¿Era esto mejor para los padres que habían perdido a su hija para siempre? Ahmad intentó apelar su sentencia mientras estaba en la cárcel. Incluso escribió una carta a Selangor, el jefe de Estado, pidiéndole que lo liberara, pero fue rechazado. Ahmad recibió lo que le correspondía solo 13 años después de matar a Kani. Fue ahorcado en su celda el 23 de septiembre de 2016. Como ya dije, este caso recibió mucha atención en Malasia. La gente de la zona estaba asustada, no tanto por la brutalidad del asesinato y la aparentemente falsa creencia de Ahmad de que no sería atrapado, sino por el hecho de que no es difícil secuestrar a alguien en un centro comercial concurrido, incluso si es en un estacionamiento. Para asegurarse de que esto no volviera a suceder, el gobierno malasio comenzó a instalar tantas cámaras de CCTV como pudieran en todo el país. También contrataron más guardias de seguridad para los centros comerciales e incluso crearon espacios de estacionamiento solo para mujeres. Por estas razones, es muy triste que la vida de una mujer inocente que voló desde decenas de miles de millas para estar con su padre durante 2 semanas tuviera que ser sacrificada. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Leslie London Neulander, una residente de 61 años de Fayetteville y antigua residente de Syracuse, Nueva York, parecía llevar una vida feliz con su esposo, el Dr. Robert Neulander, un ginecólogo muy respetado, y sus hijos. Contribuía activamente a la comunidad al ser voluntaria en organizaciones benéficas locales y ayudar a quienes lo necesitaban. Sin embargo, en la mañana del 17 de septiembre de 2012, Leslie se encontró en una situación difícil. Su hija, Jenna Neulander, de 23 años, llamó al 911 de inmediato, informando que su madre se había caído en la ducha y necesitaba atención médica inmediata. Jenna describió la súplica de su padre, afirmando que descubrió a Leslie desangrándose en el suelo del baño. Los paramédicos llegaron rápidamente a la espaciosa casa de la pareja, donde descubrieron sangre en varias áreas del dormitorio principal, incluyendo manchas en la alfombra y salpicaduras en la pared cerca de la cama. Sorprendentemente, Leslie fue descubierta aproximadamente a 60 pies del lugar de la caída reportada, ya que Robert la había llevado allí para administrar RCP a pesar de las objeciones de Janice. A pesar de estos esfuerzos, fue demasiado tarde y Leslie fue declarada muerta en la escena. Cuando llegaron los policías, encontraron a Leslie en el suelo del dormitorio en lugar de en el baño. El doctor Robert Neulander, su esposo, le dijo a la policía que la había trasladado del baño al dormitorio para realizarle reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Leslie sufrió una lesión cerebral grave y fatal, y fue declarada muerta en la escena. Durante la entrevista policial, Robert describió haber encontrado a Leslie en el suelo del baño y luego trasladarla al dormitorio para realizarle RCP. Se descubrió sangre en varios lugares de la habitación, incluyendo la alfombra y la pared junto a la cama. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de lesiones en la cabeza por fuerza contundente, sufridas durante una caída desde una altura de pie. Se creía que se resbaló en la ducha y se golpeó la cabeza contra el banco de piedra de la ducha. El incidente fue considerado un accidente y la investigación fue cerrada. La muerte de Leslie aturdió no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Los Neulander, una familia muy conocida en la zona, eran muy admirados. Robert, un ginecólogo y obstetra en Syracuse, había ganado la confianza de muchos residentes que utilizaban sus servicios. Él y Leslie pasaron 28 años juntos criando a 4 hijos, Emily y Brian, del matrimonio anterior de Robert. Nos acompañan los hijos de Robert y Leslie, Ari y Jenna. La comunidad de Syracuse estaba bien al tanto de la extensa filantropía de Neulander, ya que donaron generosamente su tiempo y recursos a una variedad de organizaciones benéficas. La muerte prematura de Leslie fue una tragedia para quienes la conocían. Después de que Leslie murió, Robert vendió la casa y se mudó a una nueva. A pesar de que el caso estaba cerrado y Robert se había mudado, la gente de la comunidad comenzó a hablar. Circularon rumores de que había mucha sangre en la casa y que las lesiones de Leslie eran mucho peores de lo que se esperaría de una caída en la ducha.
¿Fue realmente la muerte de Leslie el resultado de un accidente? Otros rumores también circularon. Había rumores de que el matrimonio de los Neulander no era tan estable como parecía, con una persona incluso afirmando que Leslie había planeado alquilar un nuevo apartamento el día que murió. La policía también recibió una carta anónima que contenía la siguiente información. Hay dudas de que él sea el buen tipo que todos creen que es. Leslie estaba tratando de alejarse de este tipo, el Dr. Gamblick, el ex jefe forense del condado, hasta que se jubiló en 2009. Tenía una estrecha amistad con los Neulander. Sin embargo, algunos conocidos en común se acercaron a ella y le preguntaron si realmente creía que la muerte de Leslie fue accidental. La Draham-Bell League se preocupó cuando leyó el informe médico, dándose cuenta de la magnitud completa de las lesiones de Leslie. Leslie había sufrido una herida penetrante profunda en la parte posterior de su cabeza, lo que había resultado en una acumulación de sangre en su ojo. Este tipo de lesión está comúnmente vinculado a incidentes como accidentes automovilísticos o golpizas con objetos pesados. El doctor John Belux informó a la policía que, en su opinión profesional, la muerte de Leslie fue un homicidio causado por un trauma contundente en la cabeza sufrido durante un asalto. Tras la evaluación del doctor John Belux y la carta anónima, la policía reabrió el caso. Las investigaciones posteriores confirmaron los problemas maritales, con Leslie y Robert durmiendo en habitaciones separadas en el momento de su muerte. Además, se reveló que la próspera práctica médica de Roberts enfrentaba dificultades financieras y ya no alcanzaba el mismo nivel de éxito. A pesar de la venta de la casa por parte de Robert tras la muerte de Leslie, la policía regresó a la escena, esta vez buscando pruebas de homicidio en lugar de un simple accidente. La segunda búsqueda reveló detalles previamente pasados por alto, como sangre en la parte trasera del cabecero de la cama y salpicaduras de sangre en las persianas detrás de él. La policía luego se acercó a Robert y le pidió que respondiera algunas preguntas, a lo cual él accedió. Cuando se le preguntó sobre los rumores que circulaban acerca de problemas maritales, Robert reconoció los problemas, pero insistió en que no había animosidad y que aún tenían una buena relación. Mencionó esto la noche antes de que Leslie muriera. Incluso habían salido a cenar con sus hijos, Ari y Jenna, relatando en detalle la mañana de la muerte de Leslie. Robert describió su rutina diaria como una carrera en Green Lakes, seguida de una parada para tomar café para Leslie. Robert declaró que cuando regresó, Leslie ya estaba en la ducha. Una hora después, a las 8:25 am, abrió la puerta del baño para revisarla y la encontró en el suelo. En respuesta, llamó a Jenna y le dijo que llamara al 911. A pesar de la solicitud de Jenna durante la llamada de emergencia de no mover a Leslie, citando el riesgo de una fractura de cuello, Robert ajustó la posición de Leslie, dificultando la reanimación cardiopulmonar en el baño, en respuesta a las preguntas de la policía. Robert fue arrestado tras reevaluar las pruebas, centrándose en las manchas de sangre en la casa y la gravedad de las lesiones de Leslie. Luego fue acusado de asesinato, y Robert se declaró no culpable. La narrativa de la fiscalía giraba en torno a la afirmación de que Robert asesinó a Leslie horas antes de marcar el 911, y esto es antes de su carrera matutina. Afirmaron que él agredió a Leslie en el dormitorio con un arma desconocida antes de llevarla al baño y golpearle la cabeza contra el banco de la ducha para dar la apariencia de una caída accidental. La fiscalía afirmó que Robert llamó a Jenna en ese momento para hacer parecer que acababa de descubrir a Leslie en el baño. Elegir llevarla de vuelta al dormitorio, a pesar de las objeciones de Janice, fue un intento deliberado de explicar el rastro de sangre desde el dormitorio hasta el baño. Durante el juicio, la ama de llaves de los Neulander testificó que notó sábanas desconocidas en la cama, lo que llevó a la fiscalía a creer que Robert desechó las sábanas ensangrentadas y posiblemente el arma del asesinato durante su carrera matutina. La prueba clave de la fiscalía se centró en las manchas de sangre descubiertas en la casa. La salpicadura fue descubierta en la mesita de noche del cabecero, las persianas detrás de la cama y la pared sur, que está aproximadamente a 7 pies al sur de la cama. La fiscalía enfatizó la salpicadura en la pared sur, afirmando que era salpicadura de impacto de la sangre de Leslie, lo que indicaba un golpe contundente si ella hubiera sido golpeada con un objeto. Se requirió el testimonio de un experto para explicar la salpicadura de impacto al jurado. El tribunal escuchó testimonios sobre las lesiones de Leslie. El médico forense determinó que Leslie murió como resultado de una fractura compleja y convoluta del cráneo, probablemente causada por múltiples golpes. Notablemente se encontraron moretones en sus dedos, brazos y nariz, así como abrasiones en ambos lados de su cara.
Inicialmente pensé que fue un accidente causado por una caída en la ducha. Tras el descubrimiento de pruebas adicionales, el médico forense revisó su opinión y concluyó que se trataba de un homicidio. Leslie recibió al menos 2 golpes en el cráneo, con una herida inconsistente con el impacto de su cabeza contra un borde recto como un banco de ducha de piedra. La fiscalía afirmó que el primer golpe en la cabeza de Leslie fue causado por un objeto no identificado. Leslie tenía lesiones en la cara y la parte superior del cuerpo, pero ninguna por debajo de la cintura. El tribunal supo que si ella se hubiera resbalado y caído, probablemente habría sufrido moretones en la parte inferior del cuerpo. La fiscalía instó al jurado a condenar a Robert, enfatizando los momentos finales de Leslie como una lucha desesperada por su vida antes de sucumbir a una golpiza fatal y ser abandonada en su propia ducha. La prensa de la defensa no es el argumento que la muerte de Leslie fue accidental, enfatizando su lucha con el vértigo o un trastorno que causa mareos. El entrenador personal de Leslie testificó que su vértigo había empeorado recientemente, una condición que su hermana, Joan London Leslie, también admitió tener. La defensa respondió al argumento de la fiscalía de que las manchas de sangre indican que Leslie fue atacada en el dormitorio. Era su argumento que si había mucha salpicadura de sangre, los paramédicos podrían haberla causado al quitarse los guantes. Las manos de los primeros respondedores probablemente estaban cubiertas de sangre, y los guantes simplemente se habían despegado, y al hacerlo la sangre sale volando de los guantes, dejándote con un rastro de sangre en lugar de un impacto. Además, la defensa sugirió que Robert, al realizar la RCP, pudo haber contribuido a la salpicadura de sangre al quitarse la camisa manchada de sangre. Argumentaron que la falta de profesionalismo de la investigación dificultó la interpretación precisa del discurso. El tribunal fue informado de que no había suficientes imágenes de cerca de la sangre y que parte de la sangre encontrada detrás del cabecero y las persianas fue recolectada meses después de la muerte de Leslie. Incluso después de que Robert había abandonado el lugar, el doctor Daniel Spitz, un médico forense que testificó para la defensa, sostuvo que la herida en la cabeza de Leslie fue el resultado de una caída en la ducha, donde se golpeó la cabeza contra el banco de piedra. Robert no testificó, pero su hija Jenna sí lo hizo. Describió su llamada al 911 y los eventos de esa fatídica mañana, revelando que se había quedado con su madre hasta las 2 de la mañana. Jenna refutó la afirmación de la ama de llaves sobre las sábanas, insistiendo en que no habían sido cambiadas desde que llegó la policía. Jenna testificó haber visto a su padre quitarse una camisa manchada de sangre durante la reanimación cardiopulmonar en el dormitorio. Aunque nunca se encontró la camisa, ella creía firmemente que la muerte de su madre fue un accidente, dado que ella estaba presente en la casa en ese momento. Después de 3 días de deliberación, el jurado condenó a Robert por asesinato en segundo grado y manipulación de pruebas físicas. La defensa pidió al tribunal que le impusiera la pena mínima. La hermana de Leslie, Joan London Leslie, representó a la familia durante la audiencia de sentencia. Ninguno de nosotros tenía la más mínima sospecha de alguna mala conducta. No estaríamos aquí hoy en nombre de Bob. Robert también habló en la corte. Mi cabeza no está atada por la decisión de este tribunal, porque un hombre inocente fue condenado injustamente. No quitaría ni quité la vida de alguien. Adoro a mi esposa Leslie. Y la lloro todos los días, para siempre. Robert fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua. Jenna le gritó: «Papá, te quiero. Eres inocente». El caso tomó un giro inesperado tras el veredicto. Cuando un jurado suplente se acercó al abogado de Roberts con preocupaciones sobre el posible sesgo del jurado, se reveló que la jurado número 12, Jonah Lorraine, había intercambiado aproximadamente 7 mensajes de texto con familiares y amigos durante el juicio antes de votar para condenar a Robert por asesinato. Varios cientos de estos mensajes contenían preguntas sobre el caso, una clara violación de las reglas que prohíben a los jurados discutir el juicio. El equipo de defensa de Roberts, armado con esta nueva información, presentó una apelación contra su condena. El tribunal descubrió que Hannah Lorraine había recibido y enviado numerosos mensajes sobre el caso, incluyendo uno de su padre instruyéndola para que asegurara su culpabilidad. Otro mensaje preguntaba si había visto al hombre aterrador. Además, se descubrió que accedió a sitios web de medios que cubrían el juicio, lo que genera preocupaciones sobre las influencias externas en su toma de decisiones como jurado. Los intercambios de mensajes generan preocupaciones sobre el sesgo del jurado. La condena de Robert fue revocada y se ordenó un nuevo juicio.
Después de 3 años en prisión, fue liberado bajo fianza mientras esperaba un nuevo juicio. Sin embargo, la programación del nuevo juicio fue retrasada repetidamente por los alemanes, lo cual se atribuyó en parte a los desafíos planteados por la pandemia del coronavirus. La fiscalía sufrió un revés temprano en el nuevo juicio cuando uno de sus testigos clave, el médico forense, falleció. Esta es una pérdida significativa, especialmente dada la importancia que se le dio al testimonio del Dr. Lisma durante el primer juicio. El hecho de que el jurado en el juicio inicial solicitara la declaración del Dr. Lisma. El testimonio que se le leyó durante las deliberaciones indica la importancia del atributo que llevó al testimonio para determinar la culpabilidad de Roberts. El segundo juicio por asesinato del Dr. Robert a principios de 2022 reveló diferencias significativas con el primer juicio. Se presentaron pruebas incriminatorias adicionales en su contra, y Jenna Neulander no testificó. Durante un nuevo examen en 2021, el análisis forense reveló tejido adiposo momificado de la cabeza de Leslie en el cabecero de la cama de la pareja, respaldando la historia del supuesto asalto de Dr. Roberts a ella. A pesar de que la llamada al 911 de Jenna se reprodujo en la corte, como lo fue durante el primer juicio, la defensa decidió no llamarla como testigo para testificar a favor de su padre esta vez. Los procedimientos legales finalmente resultaron en el mismo desenlace que el juicio inicial. El Dr. Robert fue condenado el 17 de marzo de 2022. El 2 de mayo, fue condenado a 20 años de prisión a cadena perpetua, con crédito por el tiempo ya cumplido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Lisa Maria Caysa nació en 1994 en una familia numerosa, que incluía a 8 hermanos. Era una familia numerosa, pero no particularmente próspera. Los padres estaban preocupados por sus propios problemas y no expresaban amor ni cuidado por sus hijos. Además, circulaban rumores de que el abuso y la violencia eran comunes en la familia. La historia se desarrolló en 2020, en un momento en que el mundo entero estaba preocupado por la lucha contra el COVID-19. En un rincón de Ecuador, de manera silenciosa y desapercibida, estaban ocurriendo verdaderos eventos terribles en la pequeña parroquia de Pifo, en las afueras noreste de Quito. La protagonista de la trágica historia es Lisa Maria Caysa, una mujer con una mirada enigmática cuya vida se convirtió en una verdadera pesadilla ecuatoriana. El desafortunado martes 27 de octubre de 2020, Lisa envió varios mensajes al padre de sus hijos, David. Eran palabras deprimentes porque sus caminos con David ya casi se habían separado. En estas líneas, le confesó su amor por él, así como su embarazo inesperado. Sin embargo, en mensajes posteriores, Lisa afirmó que la vida estaba perdiendo significado para ella y que la decisión de interrumpir el embarazo era inevitable. Durante toda la noche, Lisa le suplicó a David que fuera a verla, pero su negativa fue firme. Sus padres también le instaron a quedarse en casa, y David siguió su consejo. En las primeras horas de la mañana del 28 de octubre, los vecinos de Lisa escucharon un débil grito de ayuda. Cuando miraron por la ventana, notaron a una mujer tirada en el suelo, claramente vomitando. Los vecinos se apresuraron a ayudarla de inmediato, llamando a los servicios de emergencia. Cuando llegaron los médicos y la policía, descubrieron a Lisa en estado crítico pero aún viva. Fue ingresada en el hospital de inmediato después de recibir primeros auxilios. Sus hijos, una niña de 5 años y un niño de 9, fueron encontrados inconscientes dentro de la casa. Los médicos no pudieron ayudarlos. Sus pequeños corazones habían dejado de latir en ese momento. Las autoridades descubrieron la identidad del padre de los niños y contactaron a David Acosta, quien, al enterarse de la tragedia, llegó al lugar con su padre. Se enteró de que Lisa estaba en el hospital y que sus hijos habían muerto. Después de varios días luchando por su vida en el hospital, Lisa recuperó la conciencia. Para entonces, los investigadores habían presentado a la fiscalía suficientes pruebas contundentes para emitir una orden de arresto contra esta misteriosa mujer. Cuando fue dada de alta del hospital, fue llevada inmediatamente a un centro de rehabilitación social. Las autoridades insistieron en que Lisa se sometiera a una evaluación psicológica y psiquiátrica, ya que su estado mental requería una investigación adicional como parte del próximo juicio. Lisa terminó en un centro de rehabilitación, donde los médicos y psicólogos reanudaron su trabajo después de hablar con un psicólogo criminal. Lisa habló abiertamente sobre su difícil infancia, en la que sus padres se peleaban y se abusaban mutuamente y de sus hijos. Su infancia tuvo un impacto significativo en su estado mental y en los momentos de conflicto, y el divorcio de sus padres quedó grabado en su memoria. Tal infancia obligó a Lisa a trabajar desde los 11 años.
Poder estudiar. La chica tenía como objetivo liberarse de su familia disfuncional y crear un nuevo futuro para sí misma. El informe pericial también afirmaba que Lisa había sido abusada. Ella escribió cómo, después de varios años de matrimonio, su esposo, David, cambió drásticamente. Comenzó a humillar a su esposa antes de levantarle la mano. El día de la tragedia de los niños, los investigadores en la escena descubrieron varios vasos con residuos líquidos en la mesa. Estos hallazgos más tarde revelaron trazas de una de las pastillas de epilepsia de los niños, así como otros productos químicos que necesitaban ser identificados. Después de notar un olor extraño en la cocina, los policías registraron minuciosamente la casa y descubrieron una zona sospechosa debajo del cuarto de servicio. Derribaron la barrera y descubrieron un cuerpo sin vida envuelto en una manta, con evidentes signos de haber estado allí durante mucho tiempo. Más tarde, una investigación adicional reveló que el cuerpo descubierto pertenecía a Jaime Yanchacueno, un joven de 28 años que había estado en contacto con Lisa. Según Rosa Santiagueño, la familia de Jaime lo reportó como desaparecido días antes del macabro descubrimiento. La hermana de Jaime fue visto por última vez el 18 de octubre. Rosa le dijo a los investigadores que después de que su hermano desapareció, Lisa llamó varias veces para preguntar por él. Lisa afirmó haber recibido un mensaje de texto de Jaime en el que él describía cómo unos traficantes de sustancias ilegales lo tenían como rehén y exigían un rescate de $8,000 con 0 centavos. Ella aconsejó firmemente a la familia de Jaime que no contactara a la policía. Se convirtió en un punto focal en una investigación compleja que requería que los detectives no solo resolvieran la tragedia, sino que también determinaran si había otras víctimas ocultas en la historia. Durante su interrogatorio, Lisa declaró que conoció a Jaime Yanchacueno en 2020 mientras trabajaba en una fábrica de galletas. Él no había pasado de ser un amigo, afirmó ella. Lisa quería volver con su esposo, quien supuestamente planeaba chantajear a Jaime por dinero. David le dijo a su esposa que si no lo ayudaba, se divorciaría de ella. Más tarde, David le entregó a Lisa un polvo blanco y le indicó que lo pusiera en la comida de Jamie. Una vez que la tarea fue completada, Jaime se quedó dormido y nunca despertó, dándose cuenta de lo que había sucedido. Lisa intentó desesperadamente recuperar a su esposo, pero no tuvo éxito, así que se tragó el mismo veneno y se lo dio a sus hijos. Sin embargo, no tuvo el efecto esperado en ella, y Lisa recurrió a sus vecinos en busca de ayuda, con la esperanza de salvarse del mismo horror que había afectado a sus hijos. Tras su testimonio, los investigadores iniciaron una investigación, pero no se encontró evidencia de la implicación de David en los hechos. Nadie cercano a la pareja podría haber predicho que el destino de Lisa, María y David Acosta los llevaría a través de una experiencia tan desgarradora. Cuando se conocieron, Lisa tenía 16 años y aún estaba en la escuela secundaria. Ella era una chica soñadora y romántica, mientras que David era un joven fuerte y decidido. Pronto su amistad se convirtió en sentimientos intensos, lo que resultó en el inesperado embarazo de Lisa. Aunque las familias de los jóvenes no aprobaban su relación, los padres de David siempre apoyaron a su hijo y acogieron a Lisa en su familia durante los momentos difíciles. La familia de David se convirtió en un verdadero apoyo para la joven pareja, invitando a Lisa a vivir con ellos. Hicieron todo lo posible para asegurarse de que ella terminara la secundaria. Cuando Lisa cumplió 18 años, los amantes se casaron. 2 años después, la joven familia esperaba la llegada de su segundo hijo, una pequeña hija. Los padres de David decidieron proporcionar a la joven pareja su propio hogar. Les dieron a Lisa y David su propio apartamento, que se convirtió en un refugio para la familia. Pero la relación de la pareja se deterioró con el tiempo. Era obvio que ambos cónyuges habían pecado al engañarse, lo que resultó en desconfianza y decepción. El amor sin límites, que parecía inquebrantable, comenzó a desvanecerse. Para empeorar las cosas, Lisa se quejó de abuso psicológico por parte de David, lo que la llevó a buscar ayuda de la policía. Finalmente obtuvo una orden de protección, y David se vio obligado a abandonar la casa familiar. En este punto, Lisa comenzó a usar su posición para chantajear a David, exigiendo dinero a cambio del derecho a ver a sus hijos en común. El comienzo de septiembre de 2020 trajo a Lisa un desafío inesperado que alteró drásticamente su rutina diaria. La joven madre descubrió que su hijo mayor estaba teniendo convulsiones, y en su desesperación, acudió a la sala de emergencias del Hospital Vaca Ortiz. Después de estabilizar la condición del bebé, los médicos decidieron realizar una serie de pruebas, que revelaron una forma focal de epilepsia, una enfermedad grave
que afecta a una parte específica del cerebro. Los médicos instaron a Lisa a hacerse más pruebas, incluyendo resonancias magnéticas, y a ver a especialistas lo antes posible. Sin embargo, la madre, aparentemente ignorando la gravedad de la situación, decidió no seguir estas recomendaciones. Un mes después, el escenario se repitió. Lisa volvió a la sala de emergencias, esta vez con su hijo, quien estaba experimentando síntomas similares. Después de revisar el historial médico del niño, los doctores descubrieron que la madre no había seguido las recetas que se le habían dado anteriormente. No se habían realizado pruebas, no se habían llevado a cabo consultas con especialistas y parece que el hijo no recibió el tratamiento necesario. Los médicos, preocupados por el bienestar del niño, le recordaron a Lisa la importancia de seguir los consejos médicos. Le advirtieron que ignorar los consejos del médico podría tener repercusiones legales, ya que podría poner en peligro la salud y el bienestar de su hijo. Sin embargo, esta vez, Lisa ignoró la advertencia del médico. Unas semanas después de enterarse de la enfermedad de su hijo, decidió llamar a David. El tono serio en su voz preocupó a David. Le dijo que una trabajadora social la visitaría en breve para hablar sobre el diagnóstico de su hijo y su jubilación. David llegó a su cita, pero la trabajadora social ya se había ido. Para hacer la espera más amena, Lisa le ofreció una bebida. Sin embargo, mientras David bebía la bebida, de repente se sintió mal. Su condición estaba empeorando, y la trabajadora social no había llegado. Así que David decidió irse a casa y conseguir algo para aliviar su malestar. A la mañana siguiente, David despertó en un estado terrible. Apenas podía hablar porque su lengua estaba adormecida. Cada paso era incómodo y le dolían los ojos. Sus padres insistieron en llamar a la ambulancia. David fue trasladado al hospital, donde pasó varios días. Las pruebas revelaron la presencia de una sustancia psicoactiva en su sistema, pero como él no había usado nada de ese tipo, David comenzó a preguntarse cómo podría haber sucedido esto. Finalmente especuló que alguien le había metido algo deliberadamente en un lugar público. David estaba agradecido por su vida y se dio cuenta de que lo que había sucedido podría haber sido mucho peor. A principios de octubre de 2020, Lisa decidió contratar a una niñera para sus hijos. Su prima Patricia le recomendó a su amiga Berta, una mujer responsable de 48 años que busca empleo. Berta visitó la casa de la joven madre el lunes 5 de octubre. Lisa le instó a tomar una pastilla que ella afirmaba ayudaba a prevenir la infección con el virus COVID-19, que estaba en su punto máximo en ese momento, afirmando que era una cura natural altamente efectiva. Lisa persuadió a Berta para que tomara la medicación y entrara a la casa. Se sentaron a discutir las responsabilidades de cuidado infantil de la niñera. Berta empezó a sentirse mal unos minutos después. Sintió un dolor de cabeza. Su estómago se alteró y eventualmente vomitó. Patricia llegó poco después. Había llamado a su prima varias veces, pero Lisa no contestaba, lo que alertó a Patricia. Decidió investigar qué había pasado y fue directamente a su casa. Cuando entró, Berta ya se estaba desmayando en el sofá. Lisa le contó a su prima lo que había pasado y expresó su preocupación cuando se dio cuenta de que aún no había llamado a una ambulancia. Patricia lo hizo de inmediato. Después de un rato, llegaron los médicos y admitieron a Berta en el hospital. La condición de la víctima se ha estabilizado. Los médicos diagnosticaron envenenamiento con una sustancia tóxica, lo cual ocurre frecuentemente al tomar varios medicamentos. Los médicos determinaron que Berta no podía tolerar un componente de la composición de la pastilla de COVID-19. Marcus Cantor, el exnovio de Lisa, murió de envenenamiento en junio del mismo año, solo unos meses antes de esta tragedia. En ese momento, la causa de su muerte pasó desapercibida. Pero ahora, con todas estas circunstancias extrañas, el caso de Mark requería atención adicional. Los investigadores registraron la casa del fallecido y descubrieron las huellas dactilares de Lisa en las gafas utilizadas la noche antes de que Mark muriera. Este hecho proporcionó evidencia adicional a la investigación, señalando la posible implicación de Lisa en el incidente. Sin embargo, se hizo una nueva acusación contra Lisa. Su propia familia presentó un informe impactante a la policía. Resulta que el 2 de septiembre la familia tuvo una reunión familiar y Lisa ofreció dejar que todos probaran una bebida que ella había hecho. Los 7 hermanos y hermanas de la joven, así como sus padres, bebieron la bebida desconocida y se enfermaron casi de inmediato. Afortunadamente nadie murió, pero la madre de 56 años sufrió un derrame cerebral.
El padre de Lisa afirmó que mientras los familiares buscaban atención médica, su hija robó $1.30 de la casa. La investigación ahora incluye no solo delitos contra niños y un exnovio, sino también un incidente que pone en peligro la vida y la salud de su propia familia. Ese no fue el único evento extraño que los investigadores encontraron. En mayo de ese año, José Luis Erazo, amigo de Lisa, fue encontrado muerto en su casa. José había desaparecido inesperadamente unos días antes, y los vecinos rápidamente detectaron un olor a descomposición, lo que los llevó a contactar a las autoridades. Un examen del cuerpo inicialmente no reveló nada sospechoso y fue diagnosticado como un ataque al corazón. Pero una de las hermanas de José sospechó algo extraño y ocultó una botella de alcohol descubierta en el refrigerador. Además, la familia de José descubrió que faltaban algunos objetos en la casa. Resultó que Lisa y José eran amigos, y cuando el hombre murió, la presunta asesina llamó a sus familiares y sonaba desconsolada. Ella afirmó que José le debía una gran suma de dinero y que necesitaba contactar a su familia para saldar la deuda. Este astuto plan fracasó, y Lisa llamó nuevamente a la familia de José poco después, cambiando su voz para ocultar su identidad y presentándose como amiga de José. Ella afirmó que estaba embarazada de él y tuvo que solicitar la manutención del niño. Aunque la familia de José no creía las historias, Lisa no estaba dispuesta a rendirse y hizo un tercer intento de engañarlos. Afirmó saber quién era el responsable de la muerte de José y se ofreció a reunirse para discutir los detalles. Si no hubiera sido arrestada por el asesinato de sus propios hijos y Jaime, la lista de víctimas podría haber sido más larga. Cuando los medios informaron sobre el arresto de Lisa tras envenenar a 3 personas, los familiares de José lo entendieron. Inmediatamente informaron sus sospechas a las autoridades y el cuerpo de José fue exhumado para un examen forense con el fin de determinar su verdadera causa de muerte. Los familiares no se equivocaron, se encontraron rastros de veneno en los restos de la fallecida el 22 de diciembre de 2020. Lisa María Caiza y Jaime Santiagueño enfrentaron una audiencia por el asesinato de sus 2 hijos cuyas identidades y fotos se mantuvieron en privado. Debido a las restricciones por la propagación del virus COVID-19, el juicio se llevó a cabo de manera virtual. Lisa se había puesto en contacto con nosotros desde un centro de rehabilitación social. Según la declaración del fiscal, Lisa administró una mezcla tóxica de insecticidas y medicamentos antiepilépticos a sus hijos. Durante los interrogatorios, ella afirmó que se había vuelto desesperada y no podía dejar a sus hijos con su esposo David, quien no se preocupaba por ellos. De hecho, admitió que deseaba que estuvieran muertos. Al concluir la audiencia, el juez le otorgó a la acusada un pase judicial y ordenó su detención preventiva hasta el juicio. El juicio de los niños se reanudó en 2021 en la Corte Provincial de Pichincha. El fiscal presentó una colección de pruebas para demostrar la culpabilidad de Lisa. Entre ellos se encontraban declaraciones de David, quien reveló el contenido de los mensajes enviados a la esposa en la víspera de la tragedia. En uno de los mensajes, ella afirmó que tomaría lo que le pertenecía. Refiriéndose a los niños, ella declaró que no tenía idea de a dónde irían sus hijos y ella misma, si al cielo o al infierno, pero ahora sentía como si estuviera en el infierno. Lisa continuó diciendo que no espera que su esposo la perdone porque sabe que la odiaba antes y la odiará aún más después de esto. David también habló sobre su relación inestable con su esposa. Durante la audiencia, se presentó el testimonio reconstruido del acusado, afirmando que tomó 2 pastillas ese día, pidió ayuda y luego se desmayó. Según la reconstrucción de la fiscalía, la hija murió mientras aún estaba en la cama, y su hermano mayor intentó dar unos pasos para pedir ayuda antes de caer y morir. La autopsia forense arrojó una conclusión extremadamente clara: los niños murieron como resultado de un crimen planificado. Las muertes fueron causadas por asfixia inducida por edema pulmonar e intoxicación por una combinación de medicamentos para la epilepsia y otras sustancias no especificadas, probablemente insecticidas y desinfectantes. La fiscalía también acusó a Lisa de la muerte de Jaime Yanchacueno, cuyo cuerpo fue descubierto emparedado en la cocina. La perpetradora también fue acusada de intentar asesinar a David y a miembros de su propia familia. La audiencia abordó la actitud irresponsable de Lisa hacia la salud de su hijo después de que le diagnosticaran epilepsia localizada. La madre ignoró las instrucciones para pruebas adicionales y exámenes de seguimiento, y cuando el niño fue hospitalizado nuevamente, su condición se agravó por la negligencia de su propia madre. Las advertencias de los profesionales médicos no cambiaron su actitud hacia el tratamiento de su hijo, lo que resultó en una amenaza de terminar sus derechos parentales. Las evaluaciones de salud mental de Lisa revelaron que es extremadamente emocional y dependiente del entorno,
Buscaba constantemente atención y comprensión de los demás y se ponía extremadamente ansiosa cuando los eventos no salían como se planeaba. También tenía una tendencia a autolesionarse. Intentó despedirse de su vida al menos 3 veces, pero fracasó cada vez. Los testigos la describieron como insegura, en busca de apego, con comportamiento esquizoide y errático. El análisis psicológico también reveló que el día de los trágicos eventos, Lisa actuó con plena conciencia de sus acciones. Después de un juicio de 10 meses, Lisa María Caiza fue declarada culpable del crimen contra sus hijos. La Corte Provincial de Pichincha la condenó a 34 años y 8 meses de prisión. Además, se le ordenó compensar a David con más de $20,000 con 0 centavos. La prensa informó que Lisa se mantuvo tranquila durante todo el proceso, expresando emoción solo cuando se mencionaba a sus hijos. La investigación del asesinato de Jaime Yanchak Bueno, que comenzó en agosto de 2021, parecía estar inconclusa. Se reveló nueva información durante las audiencias judiciales. Lisa admitió haberle dado a su amiga una sustancia blanca mezclada con alcohol, pero dijo que la obtuvo de David. Sin embargo, la investigación reveló lo contrario. Según un psiquiatra que entrevistó a Lisa, ella no tenía la intención de acabar con la vida de Jaime. Quería intimidar a su familia para poder extorsionar dinero. Ella exigió $8 con 0 centavos de rescate. Los expertos describieron el plan como desorganizado, lo que finalmente condujo al crimen. Además, las pruebas forenses revelaron que las cosas no eran tan simples como parecían. Se descubrió que Jaime tenía veneno en su sistema, y la causa de la muerte fue estrangulación. El cuerpo fue descubierto con una caja torácica destrozada y alambre alrededor del cuello. Lisa afirmó que después de que su amigo murió, decidió enterrarlo en una habitación trasera y cubrirlo con cemento dentro de la tienda. El testimonio del propietario confirmó que Lisa compró materiales de construcción durante el tiempo de la desaparición de Jaime. Tras los argumentos de las partes, la Fiscalía solicitó un nuevo juicio para abril de 2022. En ese juicio se presentó un cargo adicional de extorsión. Lisa llamó a los familiares de Jaime y afirmó que estaba siendo retenido por pandilleros exigiendo $8,000 con 0 centavos por su liberación. La defensa citó la falta de pruebas concluyentes de que Lisa estuviera involucrada en el asesinato de Jaime. No obstante, fue declarada culpable y condenada a 22 años de prisión y $5,000 con 0 centavos en restitución a la madre de la víctima. Mientras el juicio de Jaime estaba en curso, la investigación sobre las supuestas víctimas de Lisa, Marcos Canto y José Luis Cerezo, estaba casi concluida. Marcos Canto tenía 48 años, y las pruebas realizadas después de su muerte revelaron rastros de la sustancia que Lisa había dado a sus hijos. Además, a Mark le diagnosticaron una inflamación severa del estómago. Según el abogado de la familia, Lisa conoció a Mark, le ofreció una cerveza y luego envenenó la bebida. Las autoridades recibieron un vaso con las huellas dactilares de Lisa y Mark, así como un hisopo que contenía el ADN de la mujer. El asesinato supuestamente fue motivado por celos y dinero. También se sabe que Lisa le había pedido ayuda financiera a Mark, y hay evidencia de que él le prestó al menos $120 con 0 centavos. Mark se convirtió en la primera víctima conocida de Lisa. El resultado de este caso, así como el de José Luis Cerezo, sigue siendo desconocido. Puede que no hayan sido reportados en la prensa, y la investigación puede no haber avanzado hasta el punto de ser formalmente acusados y juzgados. Lisa María solo tenía 26 años cuando cometió sus brutales crímenes. Su caso criminal de alto perfil se ha convertido en uno de los más horribles y perturbadores de Ecuador en los últimos años. Donna Venado se hizo conocida en todo el país como resultado de sus crímenes. Lisa María es considerada una asesina en serie en Ecuador. Sus víctimas han soportado un dolor insoportable, al igual que sus familiares. Los cargos incluyen 5 asesinatos y 9 intentos de asesinato, según la ley ecuatoriana. La pena máxima que podría recibir es de 40 años de prisión. Esto significa que Lisa podría ser liberada cuando cumpla 70 años. Todavía no está claro qué llevó a doña Venado a cometer crímenes tan atroces. ¿Estuvo su acto motivado por el resentimiento de no recibir lo que esperaba en la vida? Muchos especulan que la motivación fue el dinero, y en el caso de David, Lisa actuó por un deseo de venganza, lo que resultó en la tragedia con sus hijos. El aspecto más aterrador de esta historia no es solo el número de víctimas dejadas en el camino de doña Venado, sino también el destino de 2 niños inocentes que no podían imaginar que su madre, quien les dio la vida, se la quitaría de manera tan absurda y cruel. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
La trágica historia de Laci Peterson, una joven maestra, no solo conmocionó al público con su inimaginable crueldad e inhumanidad, sino que también sentó las bases para la aprobación de la ley Laci y Connor. Connor era el nombre de su hijo no nacido, que murió junto a su madre, y la ley tenía como objetivo proteger a los niños de la violencia antes del nacimiento y castigar a quienes ponen en peligro sus vidas y salud. El caso no es único, pero el hecho de que una mujer embarazada fuera abusada por alguien cercano a ella que se suponía que debía protegerla y cuidarla, es impactante y desconcertante. Se han producido varios documentales de televisión sobre el caso. A pesar de las pruebas circunstanciales y controvertidas, nadie cuestionó la culpabilidad del acusado. Y él, en todas sus comparecencias, demostró que no siente remordimientos ni arrepentimiento por lo que hizo. Esta es una de esas historias que te ponen la piel de gallina. Pero intentemos averiguar cómo el tipo que era considerado un modelo de familia decidió cometer tal atrocidad. ¿Quién era Laci Peterson? Laci Denise Peterson, de Soltera Rocha, nació en mayo de 1975 en Modesto, un pequeño pueblo en la parte central de California. Dennis Rocha y Sharon Anderson se conocían desde la secundaria, y su romance adolescente resultó en matrimonio y el nacimiento de 2 hijos, Brandon, el mayor, y Laci, la hija. Curiosamente, la madre nombró a su hija en honor a una reina de belleza local que admiraba. La familia poseía su propia granja, así que los niños aprendieron a trabajar en los campos y cuidar de los animales desde una edad temprana. La niña estaba extremadamente unida a su madre. Trabajaron juntas para crear un hermoso jardín lleno de flores y árboles frutales. Entonces Laci consideró vincular su vida futura a esta ocupación y seguir una profesión especializada. Cuando los niños aún eran pequeños, la familia enfrentó una crisis, y por mucho que el cónyuge intentara, no pudieron salvar el matrimonio y pronto se divorciaron. Por mutuo acuerdo, los niños continuaron viviendo con su madre en su ciudad natal. 2 años después, Sharon se volvió a casar. Su elegido fue un amigo de la infancia llamado Ron Grant Ski. Ron trataba a los hijos de su esposa como si fueran propios y de hecho reemplazó al padre biológico, quien no mostró interés en la vida de los herederos tras el divorcio. La niña incluso empezó a llamarlo papá. Unos años después, la pareja tuvo una hija llamada Emily. Laci, quien creció para ser una chica amable, sociable y abierta. Siempre tuvo un gran grupo de amigos. Le iba bien en la escuela y era miembro del equipo de animadoras. Después de graduarse de la escuela secundaria, la belleza de cabello oscuro aprobó sus exámenes y fue aceptada en la prestigiosa Universidad Estatal de California. Decidió seguir su sueño de infancia de convertirse en diseñadora paisajista. Laci siempre ha sido una persona creativa a la que le gusta dibujar, así que encontró su profesión elegida, que es Scott Peterson. Scott Lee Peterson también es originario de California, pero nació el 24 de octubre de 1972 en la gran metrópoli de San Diego, en el suroeste del estado, de Jacqueline Helen Latham y Arthur Lee Peterson. El niño creció en una familia bastante acomodada, y desde joven no conoció la palabra no. Su padre era dueño de un negocio que producía materiales de embalaje, y su madre dirigía una tienda de ropa de diseño. Por cierto, su boutique estaba ubicada en Hollywood. Entre los clientes habituales había varias celebridades. La difícil personalidad de Scott comenzó a surgir en la infancia. Disfrutaba ser el centro de atención, no toleraba las prohibiciones ni los rechazos, y en la escuela lo describían como un niño consentido, caprichoso e incluso arrogante. El niño comenzó a jugar al golf a una edad temprana y consideró seguir una carrera profesional en el deporte. Era amigo de Philip Mickelson, también conocido como Lefty, el futuro golfista profesional que ocupó el 2º lugar en el mundo en 2012. De adolescente, Scott fue uno de los mejores atletas de San Diego. Después de graduarse, el joven se inscribió en una de las universidades de Arizona, donde un atleta prometedor pagó la mitad de su educación. Sin embargo, Peterson no pudo recibir un diploma porque fue expulsado por comportamiento inapropiado tras una ruidosa comida compartida, ya consumiendo alcohol fuerte en presencia de otros estudiantes. Después de meses de deliberación y búsqueda de un lugar adecuado, el joven solicitó ingreso a la Universidad de California, donde inicialmente tenía la intención de estudiar economía, pero luego cambió de opinión y se trasladó a la Facultad de Agricultura. Por cierto, Scott tomó el proceso educativo muy en serio y con responsabilidad esta vez, convirtiéndose en un estudiante ejemplar, porque sus padres le amenazaron con dejarlo sin trabajo si lo expulsaban de nuevo. Scott y Laci. Una historia de amor. Los jóvenes se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Scott comenzó a trabajar a tiempo parcial en una de las cafeterías locales, donde también trabajaba como camarera junto a una excompañera de clase y amiga cercana de Laci. Laci pasaba frecuentemente para comer y ver a su amiga, y cuando ella notó al apuesto joven,
Scott notó a la sonriente morena menuda y comenzó a prestarle toda su atención. Un día, Lacey fue a la cafetería pero no vio a su amiga. Decidió preguntarle a Scott qué pasaba. Rápidamente, empezaron a hablar. Sin embargo, como Scott tenía que trabajar, Lacey escribió su número de teléfono en una servilleta para que pudieran contactarse más tarde. Scott la llamó esa noche, y Lacey estaba emocionada. Después de hablar con él, le informó a su madre que había contactado a su futuro esposo. Unos días después, le pidió a su nueva conocida una cita, y Lacey aceptó de inmediato. Vale la pena mencionar que Peterson tenía otra pasión además del golf: la pesca. Así que invitó a Lacey a ir a pescar en alta mar en un cuerpo de agua abierto. Ella aceptó la oferta, pero se mareó en el barco, lo que obligó a la pareja a regresar rápidamente a la costa y a la vida familiar. No obstante, después de esa primera cita no tan buena, la pareja comenzó a verse, y unos años más tarde, decidieron mudarse juntos. Scott finalmente había abandonado sus sueños de una carrera profesional en el deporte, y decidió iniciar su propio pequeño negocio. En el verano de 1997, utilizó el capital inicial para ayudar a sus padres. Después de que Lacey recibió su diploma, la pareja celebró una boda tradicional con un velo de vestido blanco y votos en el altar. Solo invitaron a la familia y amigos cercanos a la celebración. Y como lugar, eligieron el popular resort de aguas minerales Sycamore, que se encuentra en el océano en el oeste de California. Después de su boda, la pareja se mudó a San Luis Obispo, una pequeña ciudad turística entre Los Ángeles y San Francisco. Decidieron abrir su propio bar deportivo. Pero la idea estaba condenada desde el principio. Había rumores de que los padres de Scott, una vez más, ayudaron con la ejecución del plan de negocios. Sin embargo, más tarde lo negaron, afirmando que su hijo era un mal empresario que descubrieron mientras aún asistía a la universidad. De todos modos, el negocio de la pareja no tuvo mucho éxito. Inicialmente tuvieron problemas constantes, primero con la institución misma, luego con la gestión, pero eventualmente lograron aumentar el número de visitantes con el tiempo. Y para el año 2000, cuando los Peterson decidieron vender la institución, ya era un destino bien conocido y popular. La pareja decidió establecerse en Lacey, su ciudad natal, y formar una familia. Compraron una pequeña y acogedora casa en un buen vecindario, un coche y un perro, y aproximadamente un año después, la joven le dio a su esposo la feliz noticia de que pronto serían padres. Lacey ya había decidido cambiar su trayectoria profesional y aceptó un puesto como profesora de arte en una escuela local. Su esposo estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo y se vio obligado a aceptar un puesto en una empresa de fertilizantes y fertilizantes orgánicos. Lacey intentó ser la esposa perfecta para traer comodidad y paz al nuevo hogar de ella y su esposo. Mantenía todo en perfecto orden, le encantaba cocinar, recibir invitados y tenía un hermoso jardín de flores en el césped. Scott parecía ser solidario con su esposa en todos los aspectos. Y desde afuera, parecían ser la pareja perfecta. Él aceptó la noticia de la próxima llegada al hogar con alegría. Cuando la pareja descubrió que tendrían un niño, comenzaron a elegir un nombre para él con entusiasmo. Los futuros padres eligieron el nombre Connor para su hijo, y todos estaban seguros de que esperaban con ansias el nacimiento del niño como una profesora embarazada. Lacey, que tenía 8 meses de embarazo en ese momento, desapareció misteriosamente el 24 de diciembre de 2002. La madre y el padrastro de Lacey, que no habían podido contactarla durante todo el día, dieron las primeras alarmas. No contestaba el teléfono ni devolvía las llamadas, lo cual era inusual en ella. Resultó que el esposo no sabía dónde estaba su esposa el día anterior. Había visitado a sus padres, así como el salón de belleza donde trabajaba su hermana Amelia. Estaba alegre mientras se preparaba para las celebraciones de Navidad y Nochevieja. Lacey supuestamente salió a dar un paseo matutino con su perro, pero unas horas más tarde, los vecinos descubrieron al perro de los Peterson vagando por la calle, arrastrando una correa sucia detrás de él. En ese momento nadie sospechaba que algo andaba mal. El vecino dijo que simplemente pensó que el perro se había escapado, así que lo llevamos al patio trasero del dueño. Por la tarde, los padres preocupados llamaron a la policía y denunciaron su desaparición, solicitando que comenzaran a buscarla de inmediato porque Lacey estaba embarazada. Y si estaba en problemas necesitaba ayuda lo antes posible. Sin embargo, nunca fue encontrada ese día ni al siguiente. Un día después, la noticia de la maestra desaparecida se esparció por toda la ciudad, lo que llevó a cientos de voluntarios a unirse a la búsqueda. La gente peinó la zona, pegando volantes con retratos de la niña y organizando páginas de búsqueda y redes sociales, donde publicaron información detallada sobre la madre
y el padrastro desaparecidos. El hermano mayor y la hermana menor apelaron a todos los interesados en la televisión, solicitando ayuda en la búsqueda y compartiendo cualquier información útil por la cual incluso se anunció una recompensa, excepto que Scott se comportó de manera extraña e incluso sospechosa, negándose a participar en conferencias de prensa, mostrando poco interés en los resultados de la búsqueda y apareciendo despreocupado. El comportamiento del señor Peterson, según el investigador a cargo del caso, levantó sospechas desde el principio. Estaba aterradoramente calmado, y las preguntas de los policías lo molestaban. No hizo preguntas. Actuó con arrogancia, y lo más interesante, confundió sus declaraciones cambiándolas varias veces. Scott fue la última persona en ver a su cónyuge el día en que desapareció. Fue al campo de golf por la mañana para hacer algo de ejercicio y jugar, mientras su esposa se quedaba en casa, con la intención de pasear al perro y hacer algo de limpieza más tarde. Cuando llegó a casa, encontró al perro en el patio trasero, pero Lacey no estaba por ninguna parte. Scott no fue a la policía porque creía que su esposa estaba visitando a sus padres. Sin embargo, cuando ella aún no se presentó, se preocupó y llamó a la casa de su suegra, donde le informaron que Lacey no había llegado. Y fue entonces cuando aparecieron las primeras inconsistencias en el testimonio de Scott. Primero, nadie pudo confirmar su coartada porque no lo habían visto en el campo de golf. En segundo lugar, el suegro afirmó, como se confirma en las conversaciones grabadas, que él mismo había llamado a Scott mientras buscaba a su hijastra, pero él respondió que no tenía idea de dónde podría estar. Peterson luego cambió de táctica abruptamente, afirmando que había cambiado de opinión sobre jugar al golf y que en su lugar planeaba ir a pescar a un lugar apartado en el puerto de Berkeley. Explicó la confusión sobre las llamadas telefónicas, diciendo que todos los familiares estaban nerviosos y no podían recordar quién había llamado a quién o cuándo durante la inspección de la casa de la pareja. Se descubrió un detalle extraño y aterrador. El bolso de Lacey, que contenía las llaves de su casa, su teléfono y algo de dinero en efectivo, había desaparecido. No habría salido de casa sin al menos llevar a su perro a pasear por el parque cercano. ¿Cómo cerraría la puerta principal? Esta matiz era alarmante, levantando sospechas de que Lacey no había desaparecido en la calle, sino desde su propia casa. Un descubrimiento espeluznante. El 13 de abril, casi 4 meses después de que la profesora embarazada desapareciera, unos pescadores locales notaron algo extraño en las rocosas costas de la bahía de San Francisco y decidieron investigar más a fondo. Resulta que su atención fue atraída por el cuerpo de un bebé que había llegado a la orilla. El cuerpo del niño apenas estaba descompuesto, pero estaba muy desfigurado. Aparentemente como resultado de que el cuerpo fue golpeado por las olas contra las rocas durante bastante tiempo, su cordón umbilical parecía haber sido desgarrado en lugar de cortado. Un día después, en otra parte de la bahía, a unos pocos kilómetros de donde se descubrió al infante, se encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una joven. El cadáver estaba tan desfigurado que no era inmediatamente identificable como restos humanos. Pero el aspecto más espeluznante era que el cuerpo no tenía cabeza y le faltaban la mayoría de las extremidades. Solo quedaban algunos fragmentos de ropa en el cuerpo, incluyendo un sujetador especial de maternidad. Simplemente era imposible identificar el cuerpo, así que solo las pruebas de ADN pudieron determinar que pertenecía a la maestra desaparecida. Según los criminalistas, el bebé estaba bien conservado porque estuvo en el útero todo el tiempo, pero el cuerpo rechazó al feto durante el proceso de descomposición. Según testigos que descubrieron al niño, algo extraño que parecía una cinta o cuerda estaba envuelto alrededor de su cuello, y tenía un gran corte en su cuerpo. Aunque los resultados de la autopsia nunca se hicieron públicos oficialmente, los expertos afirmaron que la herida fue causada por una ola que golpeó el cuerpo contra una roca afilada, y que la soga alrededor de su cuello era simplemente basura. Scott evadió la captura durante la investigación y la búsqueda. Además, los padres de Lacey defendieron activamente a su yerno durante los primeros días, describiéndolo como un esposo ideal y su matrimonio como feliz, y basado en el amor y la confianza. Pero cuanto más aprendía la policía sobre este hombre, más sospechoso les parecía. Peterson comenzó a engañar a su esposa casi inmediatamente después de la boda, incluso antes de que la pareja se mudara a Modesto. Más tarde, tuvo numerosas amantes con las que mentía sobre no estar casado o haber enviudado recientemente. Así, en el otoño de 2002, Scott tuvo una cita a ciegas con una encantadora rubia llamada Amber Fry. La chica trabajaba como enfermera y criaba sola a su joven hija.
Buscaba una pareja de vida que amara y aceptara a ella y a su hija, y Scott era guapo y educado. Ella sabía que los sentimientos eran mutuos. Scott casi inmediatamente admitió que recientemente había enviudado, y que la próxima Navidad sería la primera sin su amada esposa fallecida. Amber lo consoló lo mejor que pudo, y a partir de ese momento, se comunicaron casi a diario. Scott pronto le dijo a su amante que podrían mudarse juntos después de las vacaciones, y la pareja comenzó a planear su futuro juntos. Es cierto. Scott declaró que nunca ha querido tener hijos propios y planea someterse a un procedimiento de esterilización conocido como vasectomía, pero también estaba preparado para criar a la hija Amber como si fuera suya. Todo iba bien hasta que Amber vio por casualidad un reportaje en la televisión sobre la desaparición de una profesora local embarazada. A pesar de que el esposo de la mujer desaparecida no dio una entrevista ni apareció frente a las cámaras, la transmisión mostró fotos de ella y Lacey juntos, y Amber reconoció a su amante. Otra característica intrigante fue el drástico cambio en la apariencia de Scott tras la desaparición de su esposa, que incluía dejarse crecer la barba y decolorarse el cabello naturalmente oscuro de la cabeza y la cara. Amber no podía creer lo que estaba viendo y esperaba que todo fuera un sueño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba saliendo con el mismo chico. Fue directamente a la policía y les contó todo. Incluso aceptó grabar sus conversaciones telefónicas. Amber se preguntaba por qué Scott le había dicho que era viudo un par de semanas antes de que su esposa desapareciera, pero debió haber sentido que algo estaba mal, a pesar de su evasividad. Tan pronto como se encontraron los cuerpos de la madre y el niño fallecidos, surgió la cuestión de arrestar inmediatamente a Scott como el principal sospechoso. A pesar de que la investigación carecía de pruebas contundentes, había una buena posibilidad de que Scott intentara salir del país. De hecho, eso era exactamente lo que planeaba hacer. Pero, afortunadamente, no tuvo tiempo. El 18 de abril de 2003, el viudo fue detenido, pero se negó a admitir su culpabilidad. Simultáneamente, su casa, garaje y coche fueron registrados minuciosamente, arrojando resultados aterradores. Se descubrieron micropartículas de sangre seca de Lacey en las herramientas del garaje, el maletero del coche y el fondo del bote de pesca. Los expertos descubrieron varios cabellos de la mujer fallecida. La ropa que Scott llevaba puesto ese fatídico día había sido desechada hace mucho tiempo. La casa había sido sometida a varias limpiezas generales con la ayuda de servicios de limpieza, y el edificio ya había sido puesto a la venta. Pero el aspecto más difícil de la investigación fue la incapacidad de determinar la fecha exacta de la muerte de Lacey, lo que hizo imposible verificar la coartada de los sospechosos. Se descubrieron rastros de cemento en el garaje, el maletero y el barco de Peterson, lo que complicó aún más la investigación. Se pensaba que el material era la base para un ancla casera, con la que él pretendía deshacerse del cuerpo para que nunca fuera descubierto. Sin embargo, no había pruebas directas contra Scott. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado. A pesar de la defensa vigorosa y segura de los abogados, casi nadie dudaba de la culpabilidad de Scott. Sus acciones eran la indicación más obvia de esto. No estaba ni emocionado ni molesto. No participó en la búsqueda. Tenía prisa por deshacerse de las pruebas, vendiendo la casa y el coche de su esposa casi inmediatamente después de su desaparición, cambiando su imagen y dejando el país con su amante. El investigador Jonathan Buehler, quien había estado trabajando en el caso desde la desaparición de Lacey, declaró en el tribunal que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Peterson desde el principio. Se dio cuenta de esto después de su conversación inicial con él. El tribunal impuso inicialmente la pena de muerte como castigo. Sin embargo, después de un impresionante número de apelaciones, la sentencia fue cambiada en 2021 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal redirigió a la madre del fallecido para que recibiera $250,000 en un seguro de vida para Lacey, que originalmente estaba asignado a Scott. Este caso de alto perfil horrorizó al público y destacó la importancia de proteger a los niños no nacidos de la violencia, ya que pueden convertirse en víctimas de crímenes similares. Así, en la primavera de 2004, se firmó la Ley Lacey Connor, en presencia de los padres y la hermana de la mujer fallecida. 3 años después de la tragedia, Sharon Rocha escribió un libro biográfico titulado En memoria de Lacey, la historia de una madre de amor, pérdida y justicia, en honor a su hija y nieto. Todos los ingresos de la venta de la publicación fueron donados a la caridad. El libro fue uno de los más vendidos en no ficción en Estados Unidos. El padrastro de Lacey,
el esposo de Sharon, murió de un ataque al corazón en la primavera de 2018, justo antes de otra audiencia judicial. Fue enterrado junto a su querida hijastra y su nieto. Por cierto, el padre de Lacey murió en diciembre del mismo año. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El 11 de agosto de 2008. El lunes, Sarah Whitmer, una higienista dental de 24 años, y su esposo de 27 años, Ryan Whitmer, un planificador deportivo, estaban en su casa en Fort Thomas, Kentucky. Sarah acababa de terminar su turno en una clínica dental, y Ryan también había terminado su jornada. La pareja, que se conoció a través de amigos en común, y rápidamente se volvió inseparable, pasó una tranquila velada juntos. Su relación había progresado desde una cita a ciegas en un pub, hasta comprar una casa, casarse, y estar en medio de la felicidad de los recién casados después de solo 4 meses de matrimonio, mientras miraban hacia su futuro, que incluía planes para una luna de miel en Costa Rica y unas vacaciones en Cancún. La anticipación más emocionante giraba en torno a la posibilidad de conseguir un nuevo cachorro, lo cual estaban persiguiendo activamente juntos. El 11 de agosto, Ryan y Sarah Whitmer vieron televisión mientras comían hamburguesas sobrantes, mazorcas de maíz y papas con queso. Según Ryan, comenzaron con algunos de los programas favoritos de Sarah antes de pasar a un partido de fútbol. Sarah luego decidió tomar un baño en el baño del dormitorio principal. Ryan recordó que ella le pidió que revisara las puertas antes de acompañarla arriba. Recordó que ella subió las escaleras, después de que ambos dijeran: «Te amo». Camina de puntillas como solía hacer con frecuencia a las 10:49 p.m. esa noche. Ryan marcó el 911, la llamada duró 7 minutos, le dijo al despachador del 911 que su esposa se había quedado dormida en la bañera en su casa en Monroe, Ohio. Ryan informó al despachador que su esposa se había quedado dormida en la bañera, creo que estaba abajo, acabo de subir aquí y ella estaba boca abajo en la bañera. Ryan le dijo al despachador que había estado viendo televisión abajo y subió para encontrar a Sarah boca abajo en la bañera. Mencionó que ella frecuentemente se quedaba dormida en la bañera. Ryan siguió las instrucciones del despachador y sacó a Sarah de la bañera antes de ser guiado a través de la RCP. Durante este tiempo, él temporalmente dejó el teléfono para vaciar la bañera y levantar a Sarah, lo cual tomó aproximadamente 29 segundos. Dentro de los 6 minutos siguientes a recibir la llamada al 911, la policía encontró a Sarah desnuda en el suelo del dormitorio. Su cuerpo se sentía cálido y seco, pero su cabello estaba mojado. Mientras realizaban la RCP, la policía notó una descarga espumosa de color blanco rosado que salía de la boca y la nariz de Sarah, indicando ahogamiento. Cuando llegaron los paramédicos, hicieron 2 intentos fallidos de intubar a Sarah en su dormitorio. Se hicieron 2 intentos más en la ambulancia, durante el viaje de 10 minutos al hospital. A pesar de un 5º intento de intubación fallido, el médico de la sala de emergencias del hospital hizo un 6º intento y tuvo éxito. Desafortunadamente, fue demasiado tarde. Sarah fue declarada muerta esa misma noche. Cuando fue interrogado en el hospital, Ryan le dijo a la policía que él y Sarah estaban solos en casa esa noche. Mencionó que estaba viendo un partido de fútbol en la televisión de abajo mientras Sarah se estaba bañando alrededor de las 10 p.m. y expresó su preocupación a la policía de que temía que ella se quedara dormida en la bañera. Cuando le preguntaron si Sarah se había quedado dormida en la bañera, Ryan dijo que no, pero que sí tenía la costumbre de quedarse dormida en lugares inusuales. A pesar de la afirmación de Ryan a la policía de que encontró a Sarah en la bañera y asumió que se había quedado dormida, las autoridades se mostraron sospechosas. Cuando llegaron a la casa, notaron que la piel de Sarah estaba seca, pero su cabello estaba mojado. Los detectives notaron inconsistencias en el relato de Ryan, particularmente durante la llamada al 911, cuando describió encontrar a Sarah boca abajo en la bañera. Había preocupaciones sobre una posible contradicción porque creían que Ryan le dijo a la enfermera en el hospital que la encontró boca arriba. Durante la búsqueda en la residencia de los Grandes Espejos, las fuerzas del orden descubrieron varias discrepancias que generaron más preocupaciones. El suelo del baño, la alfombra del baño y la toalla en el suelo estaban todos secos. La bañera estaba mayormente seca, con solo unas pocas gotas visibles cerca del desagüe. Notablemente, no se encontraron toallas mojadas en la casa. La policía descubrió inconsistencias adicionales en el relato de Ryan. Ryan les había dicho inicialmente que estaba viendo un partido de fútbol de los Cincinnati Bengals en la televisión de abajo, mientras Sarah se bañaba. Sin embargo, al inspeccionar, el televisor de abajo no estaba sintonizado en ese canal. En cambio,
El televisor del dormitorio estaba sintonizado en el canal especificado. La policía también descubrió manchas de sangre en la alfombra del dormitorio, donde Sarah había sido encontrada tendida en el suelo cuando llegaron. Estos hallazgos levantaron sospechas y se sumaron a la creciente lista de inconsistencias en el relato de Ryan sobre lo que sucedió esa noche. El doctor Russell Updegrove, el forense del condado de Warren, realizó la autopsia a Sarah, y sus hallazgos revelaron que la causa de su muerte fue ahogamiento. Cabe destacar que durante el examen se documentaron varias lesiones físicas, incluyendo hematomas leves en el lado derecho de su frente, una hemorragia específica en la superficie interna de su párpado, hematomas en el lado izquierdo de su cuello, una contusión en la parte posterior de su cuello y una abrasión en su axila izquierda, así como hematomas y laceraciones en su labio superior. Sarah tenía hemorragias musculares profundas en la parte frontal de su cuello, así como contusiones en el cuero cabelludo. El doctor Updegrove determinó que la muerte de Sarah fue el resultado de un homicidio. Él declaró que la lesión de Sarah ocurrió antes de su muerte y no era consistente con las lesiones comúnmente asociadas con la RCP. Los informes de toxicología confirmaron la ausencia de sustancias prohibidas y alcohol en el sistema. Ryan fue arrestado por asesinato agravado el 13 de agosto de 2008, solo 2 días después de que Sarah muriera. Era el caso de la fiscalía que Sarah murió como resultado de ahogamiento. Su argumento era que la causa de la muerte de Sarah era menos importante que cómo murió. ¿Cómo se ahogó? La fiscalía afirmó que la llamada al 911, la escena del crimen y las lesiones de Sarah apuntaban a Ryan como el perpetrador de su muerte. Su argumento giraba en torno a la afirmación de que él había mantenido a la fuerza bajo el agua, provocando que se ahogara en la bañera. Durante la investigación, la policía examinó la bañera en busca de huellas dactilares y descubrió marcas de rayas que se cree fueron causadas por manos humanas, principalmente en el centro de la bañera. Utilizaron un proceso de vaporización de cianoacrilato y una imagen reflejada de ultravioleta para detectar marcas de dedos y manchas. También se descubrió una impresión de antebrazo en la bañera que se determinó que fue hecha por un hombre adulto mediante pruebas de folículos pilosos. Sin embargo, no se pudo determinar el momento exacto de la impresión. La fiscalía también afirmó que la falta de humedad dentro del baño era incompatible con el escenario que Ryan describió. Si Sarah se hubiera ahogado y Ryan lo hubiera sacado de la bañera, el suelo y otros objetos del baño habrían estado empapados. Enfatizan al jurado que el cuerpo de Sarah estaba seco cuando la policía llegó minutos después de que Ryan llamara al 911. La fiscalía citó detalles de la llamada al 911, afirmando que Ryan había revelado demasiada información y estaba orquestando la llamada, lo que implicaba premeditación. La fiscalía le dijo al jurado que una confrontación violenta tuvo lugar en la casa de los Whitmer esa fatídica noche. Aunque se desconocían las razones, trajeron a un testigo experto que testificó que era extremadamente improbable quedarse dormido y ahogarse en una bañera sin el uso de sustancias prohibidas o alcohol. Según este testimonio, la sensación del agua en la cara o la activación del reflejo nauseoso generalmente despertarían a una persona, y si eso no funcionara, una disminución en los niveles de oxígeno haría el truco. La fiscalía convocó al forense Updegrove, quien realizó la autopsia de Sarah, para que proporcionara su opinión experta sobre los eventos de esa noche. Testificó que una explicación plausible para el cuerpo seco de Sarah y su cabello mojado sería que su cabeza fue empujada sobre el borde de una bañera, inodoro o lavabo. Este acto podría haber ocurrido hacia adelante o hacia atrás en agua corriente o sumergido en agua completa. La afirmación central de la acusación fue que Ryan sostuvo intencionadamente la cabeza de Sarah bajo el agua hasta que se ahogó, y argumentaron que debería ser declarado culpable de su asesinato. En respuesta, la defensa argumentó que no había suficiente evidencia para respaldar la afirmación de Ryan de haber matado a Sarah. Enfatizaron el aparente amor de la pareja y argumentaron que Ryan no tenía un motivo discernible para hacerle daño a Sarah. Según la defensa, quienes conocían a Ryan nunca lo habían visto enojado ni alzando la voz. Los amigos de la pareja atestiguaron su felicidad y compartieron la creencia de que estaban planeando un futuro brillante juntos. Para reforzar su caso, la defensa realizó su propia autopsia, presumiblemente para desafiar o proporcionar un punto de vista alternativo a los hallazgos presentados por los testigos de la acusación, particularmente el forense Updegrove. El Dr. Werner Spitz, quien había sido contratado por la defensa, realizó una segunda autopsia el 15 de agosto de 2008, 2 días después de la primera. Aunque estuvo de acuerdo con la conclusión de que la causa de la muerte de Sarah fue ahogamiento,
El doctor Spitz expresó una opinión diferente sobre la manera de la muerte, diciendo que él la habría considerado indeterminada. Vio varias lesiones en su cuello, brazo cerca del pliegue del codo, labio superior, nuca, cuero cabelludo, un desgarro en su hígado y hemorragia en el cuello. El doctor Spitz no pudo determinar de manera definitiva si estas lesiones fueron el resultado de la RCP. Como resultado, declaró que no consideraría su muerte un homicidio. La defensa argumentó que si hubiera habido una alteración violenta, como afirmaba la acusación, habría habido evidencia de ello. Notablemente, se encontró que las uñas de Ryan y Sarah no estaban rotas ni astillados y no presentaban ninguna herida. La defensa también destacó la presencia de ADN femenino encontrado bajo las uñas de Sarah sin que se haya identificado coincidencia. Sostuvieron que las lesiones de Sarah fueron probablemente el resultado de la reanimación cardiopulmonar prolongada y los múltiples intentos de intubación realizados esa noche, tanto dentro de la casa como en la ambulancia estacionada fuera de la casa durante el transporte al hospital. Y en el mismo hospital, la defensa postuló la teoría de que algo médico, como una convulsión o una afección cardíaca, podría haber sido la causa subyacente de la muerte de Sarah. También explicaron la aparentemente contradictoria evidencia del cuerpo seco de Sarah y el cabello mojado, afirmando que la piel se seca más rápidamente que el cabello. En el primer juicio, el jurado declaró a Ryan no culpable de asesinato agravado, pero lo condenó por asesinato. Sin embargo, unos meses después, se ordenó un nuevo juicio en respuesta a las preocupaciones de la defensa. Se descubrió que algunos jurados habían realizado sus propias pruebas sobre cuánto tiempo tardaban en secarse después de tomar un baño, lo que podría haber influido en su interpretación de las pruebas. El segundo juicio de Ryan fue en mayo de 2010, sin embargo el jurado no pudo llegar a una decisión, lo que llevó a la declaración de un juicio nulo. El tercer juicio de Ryan comenzó en enero de 2011, con pruebas adicionales introducidas en los procedimientos legales. La defensa intentó establecer un caso de que Sarah tenía una condición cardiovascular o neurológica no revelada que le causó perder el conocimiento y ahogarse en la bañera. Para respaldar esta afirmación, presentaron el testimonio de varios expertos médicos que sugirieron la posibilidad de un problema médico subyacente. Sin embargo, el Estado contrarrestó estas afirmaciones trayendo a sus propios expertos médicos para desafiar y refutar las afirmaciones de la defensa. El testimonio de los compañeros de trabajo de Sarah reveló más sobre su salud y rutina diaria. Describieron a Sarah durmiendo en su coche antes de empezar a trabajar por las mañanas y saliendo a descansar durante sus pausas para el almuerzo. Los colegas también revelaron que sufría de alergias y tenía dolores de cabeza y de estómago. En al menos una ocasión, sus dolores de cabeza fueron lo suficientemente severos como para causarle visión borrosa, obligándola a retirarse a una habitación oscura hasta que los síntomas desaparecieron. El doctor Benjamin Mesmer, un dentista en la consulta de Sarah, subió al estrado y testificó que estuvo presente cuando ella murió. Recordó que ella se quejaba de un dolor de cabeza y de estómago ese día. El testimonio de los amigos de Sarah pintó un cuadro de su tendencia a quedarse dormida en lugares inesperados, como durante un juego o en medio de discusiones grupales. Una de sus amigas sospechaba que tenía narcolepsia, un trastorno del sueño caracterizado por somnolencia excesiva, parálisis del sueño, alucinaciones y en algunos casos cataplejía. En contraste, la madre de Sarah, Ruth, y Stewart testificaron para la acusación. Ella declaró que nunca había notado nada inusual en los hábitos de sueño de su hija. Sarah, sin embargo, sí experimentó dolores de cabeza. Ruth creía que eran el resultado de problemas inusuales. Según el testimonio de Ruth, habló con Sarah el día que murió cuando ella salía del trabajo, y Sarah no mencionó tener dolor de cabeza. Ruth declaró que no había antecedentes familiares de convulsiones, enfermedades cardíacas o problemas cardíacos. Sarah tenía un soplo cardíaco y un paladar hendido cuando era bebé, pero un informe de examen físico de junio de 2008 no mencionó la presencia continua del soplo cardíaco. Además, no se mencionó ninguna afección cardíaca, defecto neurológico o enfermedad en el informe. El testimonio de Jennifer Cruz proporcionó un relato importante y potencialmente perjudicial. Según sus declaraciones, contactó a Ryan mientras estaba en prisión después de ver un episodio de Dateline sobre su caso. Ella afirmó que el 26 de octubre de 2009, a las 11 o las 6, Ryan la llamó y confesó el asesinato. Jennifer testificó que Ryan dijo: «Yo lo hice. Lo hice, maté a Sarah. Lo hice». Jennifer testificó que Ryan tuvo una acalorada discusión con Sarah en su sala de estar sobre su supuesta infidelidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la pornografía.
La discusión supuestamente se intensificó en el piso de arriba. Sarah le informó a Ryan que su matrimonio había terminado. Según Jennifer, la confrontación se volvió física, con Ryan supuestamente diciendo: «Nadie me deja, y me refiero a nadie». El testimonio de Jennifer tomó un giro más oscuro cuando describió la supuesta admisión de violencia por parte de Ryan. Jennifer Ryan admitió haberle dado un puñetazo a Sarah en el pecho durante su confrontación, lo que hizo que ella cayera hacia atrás y se golpeara la cabeza. Ryan afirmó haberse desmayado, y cuando despertó, descubrió a Sarah en el suelo, inconsciente y sin respirar, con el cabello mojado. Además, Jennifer afirmó que durante la llamada al 911, Ryan solo fingió realizar la RCP porque sabía que Sarah ya estaba muerta, lo que hacía inútil la resucitación. A pesar de esta impactante revelación, Jennifer continuó comunicándose con Ryan después de su conversación inicial. Ryan no informó a la policía sobre la conversación incriminatoria hasta después de que su segundo juicio fue declarado nulo. En respuesta al testimonio de Jennifer, la defensa intentó socavar su credibilidad. Presentaron pruebas de su anterior adicción a medicamentos recetados y condenas por robo menor, intentando sembrar dudas sobre la veracidad de sus declaraciones y motivaciones. La defensa presentó un escenario desafiante, afirmando que no podían explicar de manera definitiva qué causó que Sarah se ahogara esa noche. La defensa instó al jurado a considerar todos los hechos del caso, enfatizando que Ryan no tenía un motivo aparente para hacerle daño a Sarah. A pesar de estos argumentos, Ryan fue finalmente condenado por asesinato y sentenciado a 15 años de prisión a cadena perpetua. Curiosamente, uno de los jurados en el tercer juicio citó el comportamiento de Ryan en la corte como un factor principal en su veredicto de culpabilidad. El jurado observó que Ryan no reaccionó cuando se mostraron fotos de la autopsia en la corte, lo que implica que su falta de respuesta emocional influyó en la percepción de su culpabilidad. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.